Bueno, ya estamos iniciando. Ya en 2 minutos vamos a arrancar. Buenas noches a todos. Eh, no sé, Elkin, ya vamos haciendo el preámbulo para arrancar 6:30 en punto, ¿te parece? Sí, sí, podemos arrancar en 2 minuticos. Perfecto. Eh, sí, tenemos 2 minuticos y ya arrancamos. Ah, ya un minuto y arrancamos. Listo. Eh, Agradecer de nuevo a las personas que se están conectando a esta capacitación, este entrenamiento que dicta Codinter en asociación con ITW Welding. ITW Welding es una compañía dueña de los productos o las marcas Miller y Howard, perdónenme, Miller y Howard. Eh, Nosotros, la idea es que hoy vamos a ver un tema sobre alambres tubulares y queremos pues que ojalá pues, nuestra idea es que este entrenamiento sea muy útil para ustedes. Eh, Nos acompaña Jorge Ramírez y Elkin de Codinter. Y por parte de ITW Welding, Antonio Zafra, que ya en una ocasión Listo. que no hemos visto. Vale, Antonio. Entonces yo creo que podemos arrancar. Ya las personas Listo, se van uniendo. Bienvenidos a todos y dale, Antonio. listo. Bueno, de nuevo, gracias Elkin por la invitación y gracias por tenernos en cuenta para poder compartir a través de estas aplicaciones el conocimiento y todo el tema de tips y pues conocimientos, información acerca de soldadura. El día de hoy hemos querido compartir con ustedes una capacitación sobre alambres tubulares. Eh, estos procesos, este proceso es cada vez mucho más reconocido en nuestros mercados, es cada vez mucho más popular, es cada vez mucho más usado y creemos que es de mucho interés para todos ustedes. Eh, Vamos a iniciar el día de hoy con el tema de alambres tubulares. Alambres tubulares en AWS o en sus siglas en inglés es FCAW. FCAW quiere decir Flux Core Arc Welding, eh, es lo que traduce, entonces es un eh, un arco, una soldadura de arco metálico relleno, tubular, es lo que quiere decir estas siglas. Bueno, ¿qué quiere decir cómo está definido Flux Core Arc Welding según AWS a 3.0? Es un proceso de soldadura de arco eléctrico, como los conocemos la mayoría, como el electrodo revestido, como el MIG. Este arco se hace entre un metal de relleno continuo, un alambre tubular y un charco de soldadura, un depósito de soldadura. Este charco, digamos, es el que entre el charco y el alambre se genera el arco de soldadura y ahí se genera la fusión. En ese proceso se utiliza una atmósfera de protección que proviene del núcleo del alambre. Proviene del núcleo del tubo, por eso se llama tubular, ¿no? Es un tubo que dentro de su núcleo contiene los elementos de protección y elementos aleantes para poder proteger el charco de soldadura. ¿Ok? Y aparte de que viene en ese núcleo toda la protección, también puede utilizarse un gas de protección externo, un gas adicional para proteger el charco de soldadura. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poco la diferencia entre cuándo utilizamos gas y cuándo no utilizamos gas y qué nos beneficia o en qué no nos beneficia, digamos, el uso de gas. ¿Sí? Pero digamos, esta es la definición de la que tiene, digamos, ahora sacamos de la Sociedad Americana de Soldadura, que es la A3.0, ¿no? Que nos define, hace nuestras definiciones como proceso. ¿En qué consiste perdón, en qué consiste, vamos a ver aquí un poco el láser. ¿En qué consiste el proceso? ¿Cuál es como su fundamentación del proceso? Aquí tenemos, digamos, un esquema del proceso de soldadura. El esquema
Como ustedes lo ven, tenemos un metal base, un acero, un metal base. En este lado vamos a encontrar la soldadura solidificada, o el metal de soldadura ya soldado, ya solidificado. Aquí en este lado vamos a encontrar la escoria. Y aquí ya vamos a encontrar el arco y el charco de soldadura. ¿Qué encontramos acá? El alambre tubular. Como ustedes pueden ver, es un tubo metálico en el cual en el interior tenemos toda la parte de protección y elementos aleantes para la fusión del charco de soldadura. Y aquí tenemos nuestra punta de contacto y en el caso de que sea con gas, una gas de protección y obviamente una tobera. Este, digamos, es el esquema de cómo funciona el alambre tubular. Este alambre es suministrado semiautomáticamente para, o continuamente, para que este charco sea continuo y sea soldado de manera continua. Al proceso de alambre tubular o el proceso FCAW se denomina procesos semiautomáticos, tal cual como se le denomina el MIG también. Por ejemplo, el MIG son procesos semiautomáticos. ¿Y por qué se le denominan procesos semiautomáticos? Porque son procesos donde el alambre es suministrada semiautomáticamente o es un suministro continuo de alambre. Al ser un suministro continuo, el soldador lo que tiene que hacer es encender el arco de soldadura y hacer la dirección de avance del metal de soldadura. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles son manuales? Un proceso manual, el electrodo revestido, donde yo tengo que suministrarle al portaelectrodo cada vez un electrodo que se acaba. Por eso en los procesos microtubulares se llaman procesos semiautomáticos o de alimentación continua. ¿Ok? Aquí es donde yo les decía que aquí tenemos dos beneficios o ventajas dependiendo de cómo lo vamos a usar. Si lo vamos a utilizar protegido con gas o sin protección de gas o autoprotegido. ¿Sí? Entonces, nosotros normalmente vamos a encontrar en las siglas de AWS FCAW-G, que quiere decir con gas, y FCAW-S, que quiere decir self, en la sigla en inglés, autoprotegido, self-shield. ¿Sí? Vamos a encontrarlo así. Entonces, ¿qué, cuando yo utilizo, o sea, ¿qué ventajas tengo cuando yo utilizo gas? Produce salpicadoras muy bajas, así sea utilizando gas de protección CO2 o mezcla de gas, genera muy baja salpicadura. Tengo altas tasas de deposición, bueno, especialmente cuando estoy cuando estoy fuera de plano y horizontal, tengo muy buenas tasas de deposición en comparación de un SMAO, de un electrodo revestido o de un tubular sin gas. Pero tengo mucho más alta deposición y tengo también una mayor velocidad de avance. Puedo avanzar un poco más rápido con un alambre con gas, con protección gaseosa. Al yo tener más tasa de deposición y un avance más rápido, eso es, digamos, una productividad mayor. ¿Sí? Y una ventaja también es que requiere menos prelimpieza que el MIG. ¿No? El MIG, digamos, para yo empezar a soldar, que es un alambre sólido, necesito un poco más de limpieza en la base para iniciar a soldar. La ventaja que yo tengo con tubular sin gas es que, digamos, lo puedo utilizar al aire libre. ¿Sí? En esos entornos o en esos proyectos o en esas aplicaciones donde yo tengo que utilizar el electrodo revestido porque las corrientes de aire son muy altas, porque, digamos, la disposición y acceso es muy difícil, que me hace mucho más fácil utilizar el electrodo revestido. Allí, en esas aplicaciones, puedo yo utilizar alambre tubular autoprotegido. Tiene también buenas tasas de deposición, tiene un buen factor operativo también en ambos casos, y tiene una buena eficiencia en la deposición. Digamos, esto, digamos, comparado contra el electrodo revestido. Si yo voy a comparar el alambre en temas de productividad, el alambre de protección gaseosa al versus el autoprotegido, voy a tener una muy buena productividad, mucho más alta, una productividad más alta con gas.
Pero si yo lo comparo, y ahorita vamos adelante, vamos a ver un poco de eso, si yo comparo este proceso autoprotegido contra un electrodo revestido, la eficiencia y la productividad va a ser mucho más alta con este alambre. ¿Ok? Va a depender de muchos factores adicionales. Pero si nosotros vamos a la teoría y a la práctica de utilizarlo así, de esta manera, o sea, de reemplazarlo y teniendo todas las variables un poco más controladas en temas de equipo, en temas de eh, longitud de cables, en temas de todo el tema de variables adicionales, es muchísimo más productivo. Bueno, pero usted mira, bueno, un equipo tubular, ¿qué es? Tengo que tener un equipo diferente al que yo tengo, por ejemplo, tengo un equipo de MIG, ¿no? El equipo de alambre tubular es similar o es igual en cuanto a características. Varía dependiendo su capacidad de amperaje. En algunos alambres tubulares yo requiero una mayor cantidad de amperaje o una mayor capacidad de amperaje de la máquina para que ésta sea, digamos, esta sea capaz de poder hacer la aplicación del alambre tubular. Pero en general, las características de corriente, las características de tipo de corriente que me genera una máquina son similares a las del MIC. Entonces, cuando utilizo una máquina de MIC, utilizo una máquina o una fuente de poder de voltaje constante. Y como una fuente de poder. ¿Qué más necesito? Necesito un alimentador de alambre. El alimentador de alambre aquí en esta imagen o en este esquema, eh, estas tres partes. Estas tres partes hacen esta y esta. Hacen la unión del alimentador de alambre, que yo lo veo en una sola pieza. Cuando veo mi equipo de soldar, lo veo en una sola pieza, pero si yo miro aquí hay un soporte del alambre, veo un control donde yo controlo la velocidad de avance y de pronto puedo controlar el voltaje y un housing o un alojamiento de rodillos donde se hace la tracción del alambre para que sea suministrado a través de la antorcha o a través de la antorcha y que llegue a la punta de contacto y a la punta de trabajo. ¿Qué varía en este esquema cuando yo trabajo con gas o sin gas? Varía en gran parte el uso de gas, evidentemente, el uso de botellas y, por otro lado, la antorcha. Posiblemente la antorcha tiene que ser diferente si yo utilizo con gas o utilizo sin gas. ¿Sí? ¿Cuándo puedo utilizar la misma? Cuando los diámetros del autoprotegido son bajos. Si los diámetros empiezan a aumentar, tengo que cambiar obligatoriamente la antorcha. Y la antorcha a una sin gas. ¿Por qué? Porque son de mayor amperaje. De pronto no mayor amperaje, sino el cuello es mucho más robusto, porque el contacto del arco de soldadura con la antorcha es más frecuente, hay más salpicadura, entonces cambia la configuración de la antorcha un poco, ¿no? Entonces, pero si yo tengo una máquina de MIG en mi empresa o donde yo estoy trabajando y quiero implementar un proceso de alambres tubulares, puedo identificar algunas condiciones, digamos, en cuanto a amperaje, en cuanto a tipos de antorcha que tengo y revisar si lo puedo implementar. ¿Qué tendría que cambiar yo? Y lo vamos a ver más adelante. Los rodillos de tracción, los rodillos de la máquina y posiblemente la antorcha, dependiendo de la antorcha que tengamos. Entonces, y el alambre que vayamos a utilizar. ¿Ok? Bueno, como todos, como todo lo que hemos hablado y lo hablamos la vez pasada, en electrodo revestido manual, en alambre MIG, en arco sumergido, y no es excepción en alambres tubulares, tenemos una especificación, una norma que nos rige. Y nuestro mercado está muy eh, normatizado o tenemos muy buena normatividad y nos basamos mucho en la normatividad americana. Entonces, en la Asociación Americana de Soldadura, la AWS, especifica todos sus alambres tubulares en estas dos normas, la A5.20 y la A5.29. ¿Ok? En la A5.20 especifica los aceros al carbono y en la A5.29 especifica los aceros de baja aleación o los alambres de baja aleación. ¿Sí? Alambres para aceros al carbono y alambres para aceros de baja aleación. ¿Ok? Vamos a ver un poco en qué consiste, digamos, esa clasificación. ¿Sí? Entonces siempre vamos a encontrar, como en todos los procesos,
un nombre para la soldadura, como una sigla, un nombre con el cual se le bautiza la soldadura. Esa clasificación viene de una norma, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, a 5.20 y a 5.29, para el caso de los alambres tubulares. ¿Ok? Entonces, la clasificación AWS, vamos a encontrar una clasificación de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, en la especificación de un electromanual, ¿cuál sería? Digamos, un E7018, el más común, uno de los más comunes. El E7018 es un electrodo que nos da unas especificaciones de acuerdo a esa numeración, esa sigla que nos da. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces vamos a encontrar una especificación que nos dice, que nos menciona algunas características de la lámpara. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Que nos indica que es un electrodo. El 7, que nos indica la mínima resistencia a la tracción, que puede ser 7 multiplicado por 1000, o sea, 7 por 10, 70 KSI. 70 KSI. Multiplica por 10 y su unidad es KSI. Que en PSI o en libras sobre pulgada cuadrada son 70.000 libras. Entonces, 7, 70.000 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Ok? ¿Qué sigue? El número 1. Ya tenemos el electrodo 7, la resistencia a la tracción, el 1. Nos indica qué posición podemos soldar el alambre tubular. En qué posición es posible o es capaz ese alambre de soldar. Entonces, cuando yo encuentro un 0, yo digo que ese alambre tubular solo puede soldar en qué? Plana y horizontal. Pero si encuentro un 1, ya puedo decir que puedo decir que ese alambre trabaja en todas las posiciones. ¿Ok? Y viene ya la T, que me indica que es un electrodo tubular. ¿Ok? Perfecto. Ya somos 121 personas, es un buen número. Esperamos que sigan conectando. Vamos a invitar a los compañeros, a las personas que estén interesadas, que si les gustaría conectarse a la capacitación, buenísimo. Bueno, vamos a continuar. Ok. Seguido a eso, ya hay un guión y encontramos un número, un dígito. Y ahí me dice que en este caso, en este ejemplo, es el 1. Y ahí me dice el tipo de gas que puedo utilizar, usos y capacidad de aplicación, como para qué está fabricado ese alambre. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver que hay una tabla de sufijos o una tabla de indicaciones, que si es 1 que me da, que si es 5, que si es 9. Vamos a ver qué nos dice esas denominaciones, esos anexos. Si yo tengo una C, sigue una letra, puede ser C o M o C/M. ¿Sí? Si me dice únicamente C, me dice que es, ojo, utilice gas 100% solo CO2. Si es C, 100% CO2. Pero si me dices M, me dices que puedes utilizar una mezcla de argón y CO2. Pero si me dices que C y M, puede decir que puede utilizar los dos tipos de gas. Si me dice C/M, puedo utilizar los dos tipos de gas. Pero si solo me aparece uno, o la C, que es CO2, o si solo me aparece la M, que es mezcla, tenemos una muy buena, tenemos que es mezcla y tenemos CO2. No podemos utilizar gas diferentes, porque ese alambre está diseñado para esa protección gaseosa, o ese tipo de gas. ¿Ok? Ya existen otras denominaciones que, digamos, el tema de la J, que es el tema de impacto, ¿sí? El tema de la capacidad de impacto que tiene este alambre. Ahí ya, digamos, ahorita vamos a ver lo que significa el H8. Lo que yo les mencionaba, digamos, este número 1, nos va a decir algo. Nos dice, bueno, ¿para qué nos sirve ese alambre? Entonces tenemos acá que los más comunes que encontramos en el mercado es el 1 y el 9. En nuestro mercado, el que más encontramos es el 1. La mayoría, el 80% de los alambres que encontramos en nuestro mercado es 1. Hablando de los alambres con protección gaseosa.
¿ok? Con protección gaseosa. Dijimos que el 1, digamos, tiene 70.000, de acuerdo a su denominación, pero puede tener 70.000 a 95.000, está en ese rango. O sea, si encuentro un 70.000, un 80.000, hasta un 90.000, puedo encontrar un ion 1, ¿sí? Tengo un impacto de 20 libras, dependiendo del alambre. Es multipasada, o sea, puedo utilizarlo en varias pasadas, hago un cordón y encima de él puedo utilizar otro, obviamente haciendo la limpieza, porque este proceso no genera escoria. Es importante esto. Y pues me pasó a pasarlo. La diferencia con el MIG y el alambre tubular es que este proceso sí nos genera escoria. El alambre MIG, ustedes, digamos, pueden pasar una grata y ya. Mientras que en los alambres tubulares sí es necesario retirar escoria. Es una escoria de fácil remoción, es una escoria muy complicada de remover, pero hay escoria, ¿sí? Y eso hay que removerla. Me da una indicación de polaridad, qué polaridad puedo utilizar, la de ese positivo, y algunos comentarios, algunas aplicaciones adicionales. Y la escoria es tipo rutílica, la puedo utilizar con transferencia spray y que puedo rondar en todas las posiciones. Entonces, digamos, S1 me denomina esas características, ¿ok? Y para cada número hay una característica. No voy a centrarme acá porque, como les digo, el más utilizado es el 1. Vamos a encontrar un 9, también, que es multipasada, es muy parecido al 1, tiene algunas diferencias en cuanto a aplicabilidad, pero digamos no es el fin de esta capacitación. Ahora, aquí les hablé de los con gas. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de los autoprotegidos. Y de estos, ¿cuáles son los que más conocemos? O los que más están en el mercado. El número 4, que lo conocemos como el E70T4. El E70T4 sirve para posiciones planas y horizontales y con una aplicación y con una asignación número 4. Este alambre es muy conocido porque me da unas tasas de posiciones muy altas. Entonces este alambre es muy conocido para reconstrucción reconstrucción de piezas desgastadas en minería, en agroindustria. Es muy conocido este T4 eh, para recuperar dimensiones. ¿Ok? El 8, que es un alambre que también se conoce mucho, que es el 71T8. Ese se utiliza mucho en la fabricación de estructuras al aire libre, porque tiene muy buena, digamos, se aplica muy bien en todas las posiciones y tiene muy buenas propiedades al impacto. Entonces, este 8 también se utiliza mucho. Y el más conocido, que digamos se utiliza también bastante, es el 11. A pesar de que este 11 tiene muchas, el 71T11 tiene muy buena aplicabilidad, se utiliza mucho, tiene alguna restricción y es que este alambre yo no lo puedo utilizar por encima de 3/4 de pulgada si voy a fabricar una estructura. AWS me restringe el uso de este alambre hasta media pulgada. La norma me dice hasta media pulgada. Sin embargo, habemos fabricantes que lo podemos recomendar hasta 3/4 de pulgada porque nuestro diseño, nuestra composición química del alambre nos lo permite y no vamos a tener el riesgo de agrietamiento que es el que advierte AWS. AWS advierte, hey, si usted va a utilizar más de media pulgada con este alambre puede tener problemas de agrietamiento. Ok, sí, pero digamos, fabricantes como nosotros, como Howard, podemos llevar este alambre hasta 3/4 de pulgada si necesitamos y podemos calificar un procedimiento o calificar el soldador con hasta 3/4 de pulgada porque sabemos que lo podemos utilizar hasta allá. ¿Ok? Digamos, eso varía en diferentes fabricantes. ¿Ok? Pero la norma, si yo me rijo la norma me lo restringe hasta media pulgada. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el 4, el 8 y el 11. Entonces, para términos de conocimiento, el 1 es con gas, el 9 es con gas, 4, 8 y 11 es sin gas. ¿Ok? Entonces, ese es, digamos, para que vayamos reconociendo cuál es un alambre tubular con gas y cuándo es sin gas. ¿Perfecto? Pero también dijimos que había la WS 5.29, donde también me clasificaba los alambres de baja aleación. Y aquí, digamos, la estructura inicial es la misma. 8E de electrodo, 8 de resistencia a la tracción, 1 de posiciones
T de tubular, y el 1 que me dice que es con gas, ¿no? De baja aleación con gas. Y ya sigue, digamos, otra información que le vamos a encontrar acá, en estos sufijos. La tabla de designaciones. Los más comunes que nosotros encontramos es el níquel 1, el níquel 2 y el W. ¿Sí? Son los alambres más comunes que nosotros encontramos en el mercado. Entonces, aleados al níquel, al 1% o al 2%, o aleados para aceros a la intemperie, lo que nosotros conocemos como aceros Corten, ¿ok? O lo que se conoce en el mercado como aceros Corten, que son para la fabricación de puentes vehiculares o estructuras metálicas que están expuestas a la intemperie y se oxidan, son autooxidantes, se oxidan por sí solos. Entonces, esta es la designación para alambres de baja aleación. Entonces, como les digo, les reitero, la base es la misma, pero si tenemos, digamos, ya aquí una diferencia en los elementos aleantes. ¿Perfecto? Y ya, tanto en aceros al carbono y elementos aleantes, el último dígito es una H seguido de un dígito. Aquí nos designa ese el hidrógeno difusible dentro de ese alambre tubular. ¿Qué hidrógeno, qué cantidad de hidrógeno es capaz de difundir? La capacidad de hidrógeno que tiene o la designación de hidrógeno, perdónenme, que tiene este alambre. Entonces, cuando yo tengo un 4, digo que la designación de hidrógeno es menor que 4 milímetros sobre 100, sobre 100 gramos. Y cuando digo que es menor a 8, digo que es 8 milímetros sobre 100 gramos. Cuando yo no encuentro esa clasificación, cuando no aparece, dice que no es clasificado como bajo hidrógeno, que no hay una clasificación de hidrógeno disponible para ese alambre. Entonces encontramos H4, que digamos es el mejor sería, como conocemos, entre menos hidrógeno tengamos en nuestra soldadura, mucho mejor calidad tenemos. ¿Ok? Entonces, a medida que yo aumente, digamos, perdóname, disminuya mi hidrógeno difusible, es mejor mi aplicación, ¿no? Claro, si yo guardo las condiciones, si guardo el alambre adecuadamente, si cumplo con las condiciones de almacenamiento y de uso, mi hidrógeno difusible va a estar sobre los niveles que designa el alambre. La mayoría de los alambres Hobart son H4. Entonces son alambres que están muy bien designados para y muy bien fabricados en cuanto a su designación de hidrógeno. ¿Okay? En alambres de otras marcas están entre H8, H10, H16 encontramos. Pero nuestros alambres 71T1, 81N1 son H4, o sea, de muy buena característica en cuanto a hidrógeno. ¿Ok? Vamos a hablar rápidamente de las variables que requiere el proceso FCW. ¿Qué variables tenemos que tener en cuenta? Entonces, nuestras variables son el amperaje, velocidad de alimentación del alambre, distancia de la punta de contacto a la pieza de trabajo. Ahorita vamos a ver qué es eso. Voltaje, velocidad de avance, ángulo de trabajo y ángulo de avance. Esas son las variables que yo cuando voy a hacer una aplicación de soldadura alambre tubular debo tener en cuenta. Que no es diferente, y si ustedes ven, no es muy diferente a MIC, a GMAW. Son muy similares, ¿sí? Pero hay algunas diferencias y las vamos a mencionar. De esta manera depende si mi aplicación queda así, como lo vemos en esta figura, o queda así, como lo vemos en esta figura. Pero es de mi correcto manejo de estas variables. Hay unas más importantes que otras, y unas que inciden más en la calidad de soldadura, inciden más en la aplicación que otras, pero todas son importantes. Todas son importantes. ¿Ok? Empecemos con el amperaje, que es una de las más importantes. Entonces, si yo disminuyo mi amperaje, disminuyo mi penetración. ¿El amperaje qué es? Calor. ¿Sí? Y eso posiblemente pues, me genera una falta de penetración. No quiere decir que yo a mayor calor, a mayor amperaje, solo aumentando el amperaje va a obtener mejor penetración. Si yo no combino adecuadamente todas las variables de soldadura, puede ser perjudicial para la aplicación. Entonces, el balance adecuado y es las recomendaciones que nos da el fabricante en cuanto a amperaje y voltaje son las que nos va a permitir tener una muy buena aplicación. Pero en términos generales, si yo disminuyo el amperaje, disminuyo mi capacidad de penetración. Y si aumento mi capacidad de penetración. Pero yo, ¿cómo controlo mi amperaje?
¿cierto? Yo voy a mi alimentador de alambre y en ese alimentador de alambre yo encuentro una perilla de velocidad de alambre, velocidad de avance. Entonces yo lo puedo controlar a través de la velocidad de alimentación de alambre. Entonces cuando yo lo puedo controlar a través de a mayor velocidad de alambre, mayor amperaje. Y ahorita vamos a ver una gráfica. Pero también cómo lo puedo controlar. Cuando hablamos de la distancia entre la punta de contacto y la pieza de trabajo. Si yo aumento esa distancia, también altero mi amperaje. Y ya vamos a ver qué efecto trae si lo acerco o si lo alejo. ¿Qué efecto trae si yo aumento mi velocidad de alambre? Es proporcional al amperaje. Si aumento mi velocidad, aquí mi velocidad, aumento mi amperaje. Y el efecto en el charco, en el cordón de soldadura, es que aquí va a tener un cordón mucho más grande, más profundo, que si lo tuviera con más bajo amperaje. ¿Sí? ¿Sí? Sí, mantengo mi distancia de la pieza de trabajo, de la punta a la pieza de trabajo. Manteniendo una distancia de 3/4 de pulgada, me crea esta, digamos, esta proporción. ¿Ok? Recuerden, a mayor velocidad de alambre, mayor amperaje. ¿Sí? ¿Ok? Así controlo yo mi amperaje. Ahora dijimos, ¿qué efecto trae la distancia de la punta de contacto a la pieza de trabajo si yo la aumento o la disminuye? También tiene un efecto. Aquí digamos que tenemos mis 400 pulgadas por minuto en ambos lados, 400 pulgadas por minuto, pero aquí tengo una distancia de la pieza de trabajo, de la punta de contacto a la pieza de trabajo de 3/4 de pulgada. Aquí obtengo 225 amperios. Tengo 450 IPM. Pero si yo disminuyo mi distancia de la pieza de trabajo de la punta de contacto a la pieza de trabajo, aumento el amperaje. Entonces, de ese modo, si yo tengo o trato de mantener mi distancia de una manera adecuada y la recomendada por el fabricante del alambre, dependiendo de la diferencia del alambre, dependiendo la característica o la referencia del alambre, si yo voy a mantener mi amperaje ajustado en mi máquina. El que yo ajuste en mi máquina es el que voy a mantener. Pero si yo cambio o estoy subiendo y bajando el charco de soldadura, perdón, la antorcha, voy a tener una diferencia en el amperaje. Aumento cuando lo acerco, disminuyo cuando lo alejo. Es muy importante también no solo ajustar adecuadamente la máquina de soldar, sino también mantener esa distancia, ese uso, ese trabajo, esa antorcha como yo la trabajo si la levanto o la acerco mucho. A veces nos dicen, no, es que es mejor acercarla más, tenerla más controlada. Va a depender mucho del alambre. Y en el alambre tubular hay mucho más efecto que en el alambre micro. Entonces, esta distancia es muy importante. Es muy importante. Es la distancia entre la punta de contacto y la pieza de trabajo. ¿Ok? ¿Cuál otra variable sigue? Que también es muy importante, que la ajusto en la máquina, el voltaje. Entonces, cuando tengo una fuente de alimentación de voltaje constante, pues gradúo voltaje, como lo tenemos igual para GM ahora. El voltaje es una variable que yo ajusto desde la fuente. ¿Sí? 10 voltios, 15 voltios, 20 voltios, 25 voltios. Yo lo ajusto en la fuente. Cuando yo ajusto el voltaje, ¿qué cambia? Mi longitud de arco, cambia el ancho del cordón, el contorno o el perfil del cordón, si me queda convexo o cóncavo, la fluidez del charco de soldadura y, y la estabilidad de la transferencia del metal. O sea, si yo tengo una transferencia mucho más pulverizada o mucho más en goticas. ¿Sí? Entonces ahí cambia mucho. Ahí cambia mucho. El voltaje es una variable bien importante también. Entonces, ¿qué pasa
si yo aumento mi voltaje. Aumento, a mayor voltaje, mayor longitud de arco, ¿sí? Y a mayor voltaje también más anchura de cordón. Entonces, si yo aumento mi voltaje, o sea, si aumento el voltaje, aumenta la longitud de arco, pero si yo aumento la longitud de arco, también, o sea, si estoy aquí, si yo estoy aquí en este conito naranja, tengo 25 voltios, pero si lo aumento, tengo 28 voltios, ¿sí? Y si yo aumento el voltaje, también lo mismo. Si yo acerco, tengo 25 voltios en el conito naranja, y si lo acerco bastante, ya tengo 28 voltios. Entonces, de acuerdo al voltaje, también está la anchura del cordón. ¿Listo? Entonces, también es muy importante el manejo de la antorcha para el voltaje. ¿Sí? No solo para el amperaje, sino también para el voltaje. Y ahí me va a tener efectos en la anchura del cordón y en la fluidez, como hablamos, y en la fluidez del cordón y en el perfil del cordón. El perfil del cordón, entonces, cuando yo hablo de un perfil de cordón, si yo tengo un voltaje bajo, tengo una transferencia muy áspera, muy de gotas, mucha salpicadura, tengo un perfil del cordón convexo, es decir, que está como gordito aquí, no es un cordón plano, tengo una mala fusión en la raíz, no tengo una muy buena penetración, y tengo, digamos, aquí cuando hay falta de fusión, ahí me baja la vía de la soldadura, porque puede haber concentrados de esfuerzos que posiblemente me va a generar una ruptura. ¿Ok? Es un defecto. Aquí lo vemos, ¿sí ven? Perfil del cordón, la falta de fusión en la raíz, mala fusión. Y si yo tengo con un alto voltaje, si yo exagero en el voltaje, tengo un mal control de arco, un arco muy incandescente, no puedo controlar muy bien el charco de soldadura, tengo un perfil cóncavo, o sea, hundido, tengo socavado y tengo mala función también en la raíz. Entonces, no solo subir el voltaje es bueno, y solo subir el amperaje. Tiene que haber una combinación y un balance entre estos dos parámetros, tanto en el voltaje como en el amperaje. ¿Ok? Cuando tengo un voltaje correcto, pues tengo un cordón más plano, sin socavadura, y una transferencia más suave, más estable, menos salpicadura, un buen control del charco de soldadura. Entonces, cuando yo tengo un voltaje correcto y un amperaje correcto, esta es la aplicación. Entonces, lo que yo le decía, esto es muy parecido al MIG. Esto que yo hablamos del voltaje y el amperaje se asemeja mucho también al MIG y al tubular. Pero aquí hay unos tips para específicamente los alambres tubulares. El progreso de soldadura debe ser de reversa o arrastre. ¿Sí? Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Normalmente, a diferencia del MIG, se recomienda una distancia entre la pieza de trabajo y la punta de contacto más grande. ¿Sí? Más grande que más alto, o sea, más largo que en comparación del alambre sólido. Aquí no hay tanta necesidad de auxiliar en el alambre tubular. La necesidad de auxiliar sí hay que auxiliar, pero no hay que hacerlo tan ancho, porque hay escoria. Y si los cordones muy anchos, puede ser atrapamiento de escoria. Hay que cambiar los rollos de accionamiento, lo que yo les mencionaba en el equipo. Hay que cambiar los rollos de accionamiento por unos rollos estrellados. Ya vamos a ver. Y, digamos, es un alambre más sensible a las condiciones de almacenamiento. Digamos, no es porque es un alambre que tiene ya fundente dentro de su tubo, por eso se llama tubular. Dentro de su núcleo ya tenemos fundentes y elementos químicos, y son más sensibles a la absorción de hidrógeno. ¿Okay? Cuando yo hablo del arrastre, es esta avance de acuerdo al tema de la soldadura, a la dirección de la soldadura. Entonces, yo me inclino entre 15 y 20 grados frente al charco de soldadura y voy adelante de la soldadura. Arrastro el charco de soldadura. Y esto lo que hace es que mejora la penetración, digamos, minimiza el riesgo de atrapamiento de escoria y empuja la escoria hacia atrás, entonces dejando la escoria atrás. ¿Listo? Ese, digamos, es el tip del tema de arrastre.
Yo en MIG puedo hacerlo en arrastre o en empuje y no tengo, digamos, no tengo gran diferencia, algunas diferencias, de pronto sí me genera algunas diferencias en cuanto a la apariencia del cordón, pero aquí el empujar, digamos, es mucho más riesgoso por el tema de las corrias. Entonces siempre se va a recomendar arrastrarla, la antorcha, arrastrar. Posición de la antorcha así y voy en esta dirección, de derecha a izquierda, bueno, en esta dirección. Cuando uno no arrastra, normalmente lo que va a pasar es que va a haber inclusiones de escoria. Va a haber inclusiones de escoria. Hay mucho riesgo de incluir escoria. Entonces, siempre arrastrando y limpiando en cada pase de soldadura, porque esto genera escoria. O sea, la soldadura tubular genera escoria. Bueno, entonces, esto es lo que hay que tener cuidado. Bueno, entonces nosotros, ¿por qué se llama CTWD? Que yo la he mencionado como la distancia entre la punta de contacto y la pieza de trabajo. Entonces, normalmente, los alambres T1, T9 y T12 están entre media pulgada y 1 pulgada. Es la distancia que de acuerdo al alambre se recomienda. Los T6, T8 se recomienda entre 1 y 1 pulgada y media. O sea, si ustedes ven, de esa distancia es bastante alta. ¿Sí? No es como las convencionales MIG. Y cuando hablamos de T4, de alambres T4 autoprotegidos, aquí estamos T6 y T8 son autoprotegidos, hablamos de entre 2 y 2 pulgadas, 3 cuartos, casi 3 pulgadas. Entonces, si ustedes ven en el autoprotegido, esa distancia es mucho más alta y en el protección con gaseosa es mucho más corta. ¿Sí? Pero esto es muy importante, como lo vimos, muy importante en nuestra variable de soldado. ¿Okay? Y aquí depende mucho también nuestra buena aplicación. A veces uno se encuentra que va a haber aplicaciones en las fábricas y dice, no, es que no puedo ajustar el parámetro, el voltaje está bien, como me lo dice la ficha técnica, el amperaje también, pero mira, me está quedando porosidad, o me está quedando inclusiones. Y la razón a veces es muy dada que la distancia que se está utilizando es muy corta, pues es muy corta porque se está acostumbrando a manejar cómo se maneja el MIG. O sea, digamos, el que aplica alambre MIG es muy capaz de poder hacer una aplicación con alambre tubular, pero si no tiene en cuenta esta distancia de la pieza de trabajo, de la punta de contacto a la pieza de trabajo, le puede generar problemas en la aplicación. Entonces, hay que conocerlo y hay que aplicarlo, ¿no? Mantener esa distancia. ¿Listo? Como lo mencionaba, con otros procesos la técnica la técnica de oscilación se utiliza mucho, como en el MIG, como en el electro revestido. Aquí no es tan necesario. Aquí no es tan necesario. Hay que oscilar muy cortico y digamos, por el charco de soldadura y por la pulverización que tiene, digamos, se deja manejar muy bien. Entonces no es tanto, no es necesario hacer tanta oscilación. Les mencionaba también que cambiaba los rollos de accionamiento. Entonces, cuando yo utilizo alambre sólido, utilizo alambres o rodillos lisos, como los veo acá, lisos. ¿Sí? Cuando utilizo alambre tubular, utilizo rodillos estriados. Esa es la gran diferencia. Es en la misma configuración en B, ambos son en B, pero unos son lisos y los otros son estriados. Para alambre sólido lisos y para alambre tubular estriados. Entonces tengo que cambiar esos rodillos también, ¿no? No es solo llegar y cambiar el alambre y cambiar el gas y empezar a soldar. No, ojo, hay que cambiar los rodillos. ¿Por qué? Porque ese cambio de rodillos me genera una mejor tracción y me van a permitir que no se me deslice o se me patine el alambre en los rollos de accionamiento. Entonces, esto es importante y es claro. ¿Ok? Y también pues los gases de protección. Veamos, tenemos 100% CO2, que utilizamos mucho, y también mezclas de gas. 75-25, 80-20, también la podemos utilizar. Perfecto. ¿Qué diferencia hay cuando yo utilizo CO2 o cuando utilizo mezcla? Con CO2 hay un poco más de humo, aunque tengo mayor penetración, también obtengo más salpicadura. La transferencia no es tan buena como de pronto, la transferencia no es muy spray, es más tipo globular o tipo cortocircuito. Hay un arco, digamos, mucho más brusco y tengo menor tracción y mayor ductilidad. Eso, tengo menor tracción pero mayor ductilidad. Con argón tengo menos humo, digamos, una menor penetración, tengo menos penetración, pero también tengo menos salpicadura. Y es una transferencia más modo spray, más pulverizada. Tengo un arco mejor y tengo mayor ductilidad, pero menos tracción.
¿sí? Digamos, es como la comparación. Ahora, ustedes me preguntan, ¿cuál es mejor y qué es mejor, CO2 o argón? Es que depende mucho de la aplicación. Si yo, digamos, voy a tener una, una- una aplicación muy exigente en temas de impacto, en temas de tracción, en temas de utilidad, en temas de fluencia, eh, eh, yo utilizaría mejor el argón, ¿sí? Digamos, con mezcla. Pero digamos, es un tema estructural que no es tan exigente, que se puede trabajar, el CO2 es mucho más económico y también, dependiendo del alambre que yo tenga, lo puedo utilizar. ¿Qué es más común utilizar en nuestros mercados? En nuestros mercados lo que más se usa es el CO2, el CO2, ¿sí? Para hacer alambres tubulares. Y específicamente el CO2 con el 71T1. ¿Sí? El argón lo utilizamos con alambres un poco más aleados. 81 en níquel, 81 níquel 1, níquel 2. Ahí lo utilizamos más el argón. ¿Okay? Almacenamiento y manipulación. Recuerden que eso es muy importante también. ¿Qué sí podemos hacer? Digamos, cuando lo utilice, reempacarlo y cubrirlo bien. Y mantenerlo libre de humedad, aceites contaminantes, no hay que aceite, no hay gasolina, eso no hay que hacerlo. ¿Y qué no debo hacerlo? Reacondicionarlo, o sea, meterlo en un horno, limpiarlo, el alambre viene el alambre viene con un lubricante que se le aplica en la fábrica, y ese lubricante es especial para el alambre, yo no puedo aplicarle un lubricante adicional, no, ni quitarle ese lubricante, ni lubricarlo con otra cosa que no sea el lubricante de fábrica. Sus lubricantes están diseñados para ese tipo de alambre. ¿Ok? Entonces no puedo yo hacer, eso no lo debo hacer. Ni reacondicionarlo, ni limpiar el lubricante, ni lubricarlo nuevamente. ¿Ok? Importante. Bueno, digamos, ¿cómo se fabrica un proceso de alambre tubular? Pues, digamos, esto es una lámina que va pasando a través de unos rodillos y esos rodillos lo va volviendo un tubo a través de conformación. ¿Sí? Aquí como vemos en la imagen, una lámina, aquí ya esa lámina se va convirtiendo en un tubo y aquí ya se hace completamente el cierre. Así se fabrica una lámina tubular. Son láminas muy delgadas y se fabrican de esa manera. ¿Okay? ¿Cuáles son nuestros principales alambres? ¿O cuáles son los alambres más utilizados? Hablamos del Howard 71T1, Howard 71T, que es el 71T1C, el Howard 81W2, que es el E81T1W2, que este es muy utilizado en aceros Cortem, ¿sí? En aceros a la intemperie, A588, A709. Este alambre es muy utilizado en esos aceros. Es muy común ahorita, tenemos muchísimos proyectos en infraestructura que están haciendo puentes vehiculares y estructuras en este tipo de productos. 81N1M, que se utiliza mucho en aplicaciones del sector minero y también de infraestructura. El T11, que ya es un autoprotegido, nuestro FABSHIELD 21B, que ya es un alambre autoprotegido, T11, que hablamos que lleva hasta 3/4 y media pulgada de acuerdo a la especificación de AWS, y el FABSHIELD XLR8, que es nuestro 71T8, que también es mucho para tema estructural, aplicaciones en estructuras sismoresistentes, porque tiene un impacto bien denominado. ¿Ok? Entonces, tenemos, digamos, estos 5 productos que creemos nosotros son los más comunes en nuestras aplicaciones, siendo este el de más común aplicación, el Howard 71T, el 71T1C. ¿Ok? Eh, claro, existen mucho más alambres. Esos son para aceros al carbono, esos de baja aleación, pero también vamos a encontrar alambres tubulares para aceros inoxidables, 308, 309, 410. Vamos a encontrar alambres tubulares para recubrimientos duros, también lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar alambres tubulares para baja aleación, como los vemos acá, para, bueno, digamos, diferentes aplicaciones. Pero el día de hoy queríamos resumir los alambres importantes, los 80-20, los 80 de los alambres. ¿Okay? Bueno, entonces yo les decía, vamos a ver un poquito, en el principio les decía que el alambre autoprotegido, ¿cuándo lo uso? Porque pues definitivamente el con protección con gas es mucho más rentable, más económico, tanto el alambre como la aplicación, mayor productividad. Entonces, pero ¿para qué uso el autoprotegido? Claro, lo utilizo cuando voy a reemplazar el electrodo revestido. Cuando necesito, puedo mejorar mi productividad reemplazando el electrodo revestido. Y aquí hay una comparación bien interesante. Entonces, por ejemplo,
Aquí está la tasa de depósito. En un FAPSIL XLR8 de un 16 o de 564, hablamos aquí de 564, a 280 amperios, tiene una tasa de depósito de 8.2 libras hora o 3.7 kilogramos hora. Versus, digamos, por ejemplo, aquí un alambre que es el más común que nosotros utilizamos, el 532 contra una aplicación de 532 de 3.9 libras hora o 1.8 kilogramos hora. ¿Esto qué quiere decir? Que yo para hacer un mismo depósito puedo, digamos, hacer un mismo depósito de soldadura, una longitud, digamos, puedo disminuir hasta el 30% en soldadura. Hablando de solo el depósito de soldadura, sin contar el tiempo que tiene que utilizar el soldador, de quitar un electrodo y poner otro, de limpiar, de todo ese proceso que hace con el electrodo manual revestido. Entonces, solo en soldadura me puedo ahorrar hasta el 30% en el depósito. ¿Sí? Entonces, es muy importante que sepamos que este proceso, si nosotros hacemos un análisis, claro, el alambre es un poco más costoso que el mismo electrodo, pero si nosotros hacemos un análisis de costo-beneficio, de proceso de soldadura como tal y la hora hombre de que nos cuesta hacer una aplicación de soldadura, un proceso de alambre tubular se va a llevar por delante el electrodo revestido. Ahora, ¿cuándo? Cuando la aplicación lo permite. ¿Sí? Cuando yo, por ejemplo, estoy en un proyecto y voy a hacer un montaje tanto tubería o como estructura, el alambre tubular autoprotegido es muy buena opción. Muy buena opción. ¿Ok? No podemos comparar el alambre autoprotegido con el alambre MIG. El alambre MIG trae mucho mayor depósito, mejores características de productividad. No puedo comparar el alambre autoprotegido con el tubular con gas. El tubular con gas tiene mejor depósito que los tres, que el MIG y que alambre tubular autoprotegido. Ahora, ¿cuándo yo puedo implementar alambres autoprotegidos o con protección gaseosa para reemplazar el MIG? Cuando el espesor me lo permite. Porque aquí sí necesito el alambre con gas o sin gas, necesito un espesor un poco más grueso. El MIG funciona muy bien, es mucho más productivo cuando hablamos de 3 octavos, o sea, de 10 milímetros hacia abajo. Pero cuando empezamos a hablar de 10 milímetros hacia arriba, nuestros alambres tubulares son mucho más efectivos, mucho más productivos. ¿Ok? Entonces, no todo se puede reemplazar y no es una regla. Yo tengo que estudiar muy bien, asesorarme muy bien. Si yo puedo reemplazar mi aplicación de MIG a tubular y si mi aplicación lo permite. Cuando yo tengo cordones bastante largos. Y ahorita vamos a ver en qué segmento se puede aplicar muy bien. Por ejemplo, estructuras metálicas, que yo tengo cordones bastante largos, que tengo cordones bastante largos y alto espesor, donde tengo que hacer varios pases de soldadura. El alambre tubular tiene muy buena aplicación en estructuras metálicas. Ahora se me dice, no, si yo soldo alambre, espesores de 1 octavo, 3/16, y mis espesores también y mis colores son larguitos, pero no son tanto, el espesor no es tan alto como 1 octavo, 3/16. El MIG puede ser una mejor opción que el alambre tubular. Hay que revisarlo. Pero si yo puedo, por ejemplo, aumentar mis velocidades de avance, mecanizar mi soldadura en esas aplicaciones, puedo hacerlo y aplicar un alambre tubular. ¿Sí? Entonces, hay que siempre tener la condición. Pero la generalidad es que de 3 octavos hacia abajo funciona mucho mejor el MIG y de 3 octavos hacia arriba funciona mucho mejor el alambre tubular. Es la generalidad, pero para toda generalidad hay sus excepciones, ¿no? La estructura metálica funciona muy bien, en astilleros mucho mejor. ¿Y por qué en astilleros? Porque los espesores son bastante gruesos y son cordones bastante largos en los astilleros. En la tubería industrial, evidentemente los alambres tubulares funcionan muy bien y mucho más los autoprotegidos, porque aquí se reemplaza muy bien el electrodo revestido, ¿sí? Se lo reemplaza muy bien, entonces es muy aplicable en tuberías, en soldadura de tuberías, en soldadura de ferrocarriles también, en unos alambres de alto depósito por los espesores que se manejan, soldadura de rieles de ferrocarril también se maneja muy bien. Fabricaciones de equipo pesado, fabricaciones y reparaciones de equipo pesado, también espesores muy gruesos, levantamiento de dimensión, o sea, reconstrucción de dimensiones,
recubrimientos duros donde es muchísima soldadura, funcionan bastante bien este proceso tubular. Trailers y carrocerías para hacer fabricación de trailers, para hacer vagones de trenes, para hacer vagones de equipo pesado. Funciona muy bien también el alambre tubular. Si ustedes ven, yo me he enfocado en espesores gruesos. Ahí funcionan muy bien. Ahí funcionan muy bien los alambres tubulares. Y bueno, esto es, digamos, lo que queríamos ver el día de hoy. No quería tomarme más que el tiempo que teníamos asignado, que es la hora. Y espero haya sido de gran beneficio, de gran interés por parte de ustedes este entrenamiento. De esto hay mucho más que hablar, hay mucho más cosas que conversar, pero creemos que aquí hay una generalidad bien interesante. Cualquier pregunta, cualquier duda, con gusto estamos en disposición de atenderlas. No sé, Elkin, si hay algunas dudas, algunas cosas en que podamos iniciar algunas preguntas. Bueno, las preguntas las están haciendo y Omar nos está colaborando. Para los que están pidiendo de pronto el video, esta capacitación la van a encontrar en soldamos.com. Recuerden también que los certificados también lo pueden descargar de esa página. Ahí lo van a encontrar, presentan la evaluación de la capacitación que dictó Antonio y ahí descargan su certificado. Jorge, no sé si tengas preguntas anotadas para Antonio o... ¿Qué preguntas tenemos? Sí, la mayoría de las preguntas fueron contestadas, pero de todas maneras vamos a revisar algunas, repetir la respuesta que se ha dado. Nos han preguntado, Antonio, por ejemplo, por el arrastre, ¿no? ¿El arrastre es recomendable? Pregunta Marcos Miguel. Si es recomendable en todas las posiciones o solamente en algunas. Sí, específicamente en plana y horizontal. En plana y horizontal es la más recomendada. Ya cuando yo estoy fuera de posición, ya digamos en un vertical, ya digamos la posición de la antorcha no me permite, ¿no? Entonces es más en plana y horizontal, porque pues, digamos en las posiciones verticales y sobre cabeza ya la gravedad del depósito me hace caer la escoria, ¿me entiendes? En plana y horizontal la escoria se sostiene, no hay gravedad. Entonces, digamos, por eso ahí en plana horizontal sí es mucho mejor la técnica de arrastre, ¿no? Correcto, gracias. También se contestó, preguntaron por material, si manejamos soldaduras para aceros inoxidables. Sí, y lo mencionaba. Bueno, lo mencionaba nosotros, no solo, digamos, sí. hoy quisimos tratar aceros tubulares de la mayor aplicación, de la mayoría de aplicaciones. Sin embargo, en alambres tubulares encontramos aceros inoxidables 308, 309, 316, ya alambres ya 410 para aplicaciones en hidroeléctrica, por ejemplo. Tenemos recubrimientos duros, entonces sí hay alambres tubulares para diferentes tipos de materiales. Específicamente aceros al carbono, aceros de baja aleación, aceros inoxidables y recubrimientos duros. Digamos, esos son los 4 productos que son mucho más, donde hay más productos, donde hay más variedad de productos, ¿no? Antonio, tenemos una pregunta por acá. Consulta. Entre los alambres tubulares con gas y sin gas, ¿cuál sería el mayor factor a tomar en cuenta para decidirse por uno o por el otro? Sí, está bien, estoy leyendo. Lo mencionaba, mira, entre con gas o sin gas va a depender mucho si tú estás en un taller de fabricación, si no tienes tantas corrientes de aire, si estás, digamos, en una condición adecuada para utilizar o para poder utilizar con gas de protección, siempre va a ser más productivo el alambre tubular con gas. Mucho más productivo, ¿sí? Pero cuando tú ya te vas a enfrentar a un montaje, altura, 6 metros de alto, donde las corrientes de aire son bastante altas, donde, o en una aplicación donde vas a atender una tubería de petróleo o oleoducto o gasoducto, donde las condiciones son bien difíciles y tienes que utilizar, o específicamente el proceso más seleccionado es electromanual revestido, ahí puedes utilizar alambres tubulares autoprotegidos, ¿sí? Ahí es muy buena opción. Entonces va a depender mucho de la aplicación.
O sea, no hay una regla para uno del otro, pero digamos, sí es importante destacar que el alambre tubular con gas tiene mayor productividad que el alambre autoprotegido. No sé si respondimos su pregunta, Alexander. Jorge, ¿tienes alguna otra? Ahora tiene la página donde podemos ver la... ya. La página, repetir la página. Pregunta si hay Inconel. Para Inconel alambres tubulares, no, para Inconel no hay alambres. Digamos, hoy día nosotros como Howard no tenemos alambres tubulares para Inconel. Gracias, Isaac, por su comentario. ¿Qué más tenemos ahí? Listo. Ahí yo tengo las que alcancé ahorita a ver, son esas. No sé si hay alguna otra pregunta. Agradecemos de verdad la participación. Para nosotros es muy importante que sea de interés para ustedes y sigan participando de esa escuela. Es bastante interesante esto que está haciendo Codinter y de la mano de nosotros. Es bien interesante seguir participando de esto. Vale, Antonio, tenemos otra que es cómo se comporta la zona afectada por el calor en aplicación del proceso de FCAW. Perfecto. Perfecto. La zona afectada del calor depende de 3 variables específicamente. Entonces es el voltaje, digamos, el amperaje y la velocidad de avance. Digamos, eso es lo que me da a mí la entrada de calor. A medida que yo aumento el voltaje y el amperaje, es más calor. ¿Sí? Y si yo me muevo muy lento, mucho más calor. ¿Sí? Si yo disminuyo mi voltaje y mi amperaje, disminuyo mi calor. Entonces, la zona afectada por el calor es, digamos, la zona que está adyacente al cordón de soldadura, a los lados del cordón de soldadura. Entonces, si yo tengo más calor, hay más zona afectada del calor, más zona afectada térmicamente. ¿Sí? Zona afectada por el calor. Entonces, va a depender mucho el alambre tubular, como es un alambre que yo, donde utilizo mayor amperaje y mayor voltaje, debo avanzar con mayor velocidad para disminuir mi entrada de calor y poder disminuir mi zona afectada por el calor. Pero evidentemente la zona afectada por el calor se puede incrementar un poco, pero tengo que saberla controlar, porque yo estoy aumentando los parámetros. A diferencia del MIG, aumento mi parámetro de voltaje y amperaje. Entonces, también tengo que avanzar un poco rápido. Y eso se da mucho con el tema del alambre tubular con gas, ¿no? Vale, Antonio, no más preguntas por el momento. Yo creería que podemos dar una analizada. No olviden que los certificados lo encuentran en www.soldamos.com. Ahí van a encontrar el material también. Tenemos la última pregunta de Dani Bermúdez. ¿Cuál es la transferencia ideal para soldar con FCAW? La preferencia ideal, digamos, es definitivamente y lo mencionaba, es tratar de llegar a spray, ¿sí? Tratar de llegar a spray, porque ahí donde tengo los mayores beneficios del alambre tubular, ¿sí? Tanto en depósito como en características. Sin embargo, si el espesor no me lo permite o la posición de soldadura no me lo permite, cortocircuito, ¿ok? Cortocircuito. Cortocircuito y spray son las mejores transferencias para llegar para el manejo de alambres tubulares. Listo, yo creo que ahora sí, pues no más preguntas. Entonces, no olviden los certificados, como decían, www.soldados.com. También va a estar la presentación ahí para los que la quieran revisar de nuevo. Gracias, Antonio, otra vez por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y esperamos que ha sido de interés. Gracias a todos. Para que estén pendientes de la siguiente capacitación y gracias a todos, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches, gracias.